bien, licenciada, mucho gusto. Dios le bendiga. Saludos. Bien, en este pequeño video quiero comentar algo. Prácticamente más serían opiniones y pequeña información acerca de lo que son las teorías del desarrollo infantil, ya que hay eh, muchos personajes que postularon diferentes teorías, ¿verdad? Quiero empezar comentando acerca de la teoría que desarrolló Jean Piaget, que es la teoría cognitiva, ¿verdad? Ya como usted nos estaba enseñando y las investigaciones también, tenemos que Jean Piaget fue uno de los personajes, uno de los más destacados, ¿verdad? Él se reconoce por sus aportes en el desarrollo de un infante, ¿verdad? Y él postulaba dando unas etapas. La primera de ellas en el desarrollo cognitivo, él le llamó el desarrollo sensoriomotor, que va prácticamente de 0 años a 2 años. En esta etapa, Jean Piaget dice que prácticamente es cuando el infante está como adaptándose al ambiente. Es cuando viene el bebé y empieza como que cae a un mundo en el que prácticamente no conoce nada. Entonces, el bebé en este espacio, en esta parte de su vida, pues tiene el arduo trabajo de adaptarse, de acomodarse, ¿verdad? Al ambiente, la comprensión con el mundo en el cual se encuentra, las experiencias, la acción, los movimientos, el roce de su cuerpo con el cuerpo de su madre, que tal vez de su padre, con la pared, por ejemplo, de la casa, en la cama, con la ropa, ¿verdad? Esas experiencias son las que empiezan a ser desarrolladas en, en el recién nacido. También aparece el avance, ¿verdad?, de los reflejos innatos. Tenemos un infante es más atraído por cosas que, por ejemplo, que tienen más color, que resaltan en algún color, que resaltan en ruidos, ¿verdad? Que resaltan en brillo, en contraste, en tonalidad, ¿verdad? Objetos como estos, por ejemplo, alguna campanita, algún juego que produzca algún sonido, es lo que a él prácticamente le llama la atención. También la forma en que un infante se comunica cuando se encuentra en la etapa sensoriomotor, aproximadamente entre 0, 1 a 2 años, ¿verdad? Pues prácticamente acá todavía no ha desarrollado el lenguaje, prácticamente el habla perfectamente, ¿verdad? El único canal que él utiliza pues es el lloro. Lo único que hace es llorar cuando necesita algo o cuando tiene hambre, ¿verdad? Solamente puede llorar y la madre debe ahí acomodarse al lenguaje en el bebé esté tratando de comunicarse, ¿verdad? Lo que se debe hacer, una de las sugerencias que yo opino, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones, es que Jean Piaget nos da estas etapas en la etapa sensoriomotor, y para fortalecer estas etapas es bastante vital fortalecer las reacciones circulares, ¿verdad? Las reacciones circulares son aquellas actividades que el pequeño suele practicar más, aquellas reacciones que uno nota que al niño le agrada, pues que digo que al bebé le agrada. Entonces es bueno fortalecer esas actividades.
Por ejemplo, el hecho de que si uno mira que si al bebé le gusta el sonido de algún chinchín, algún juguete, algún peluche o algo que produzca algún sonido, y uno ve que al bebé pues le gusta y él constantemente pide ese juguete o llora para que le den ese juguete porque produce algún sonido, entonces es bueno fortalecer eso, repetir, ayudar al pequeño en que estas actividades se sigan repitiendo, ¿verdad? Porque de hecho si él las hace es porque le gusta, de alguna manera despiertan eh, sus capacidades motoras. Otra de las etapas que nos da Jean Piaget es la etapa preoperacional, ¿verdad? Que aquí va de los 2 años a los 7 años. Acá pues ya él se encuentra, el infante acá pues se encuentra en un mundo ya de aprendizaje, ¿verdad? Donde él empieza a explorar aún más, es como un periodo de escolaridad, aunque aún no está en la escuela, ¿verdad? Pero ya empieza a aprender, ya empieza a sumar, tratar de sumar. De hecho, si la mamá, el papá o alguien pues le empieza a enseñar, ya él ya va queriendo ya aprender, ¿verdad? Máximo si tiene hermanos que van a la escuela, entonces él trata ya de ver los cuadernos y de irse atrás de los que sí están estudiando. Acá se destaca una cualidad social en el infante, pues él empieza a socializarse, tal vez con sus hermanos, con familiares cercanos, pero ya empieza ya a tener ya confianza con, con los demás. También algo que se destaca acá es que cuando están entre los 2 a los 7 años, su pensamiento es bastante egocéntrico. Todas las cosas las quieren para ellos mismos, porque en su cabecita aún no tienen ese pensamiento de humanidad para ponerse en los zapatos de su compañero, de su prójimo, ¿verdad? Todo lo quiere para él, piensa solamente para él, donde se encuentra él en un estado de egocentrismo, ¿verdad? Y por ejemplo que le quiten algún juguete, pues él empieza a llorar, o alguien, por ejemplo, llega a su casa, pues él trata de que no lleguen a su casa, llora o le pega a algún otro niño que llegue, ¿verdad? Son algunas de las características que suelen notarse en los pequeños de 2 a 7 años. Lo que se debe hacer para fortalecer la etapa preoperacional es que se le debe dar la libertad al pequeño para que pueda explorar. Y no solamente eso, sino darle la libertad también para que él se encuentre en un mundo de experiencias. Por ejemplo, que si se sube a la cama y se logra caer, pues que él aprenda que si se sube y que no se está quieto en la cama, se va a caer, ¿verdad? O que si, por ejemplo, que si sale bajo la lluvia y se moja, pues se va a enfermar. O sea, detalles como esos. Hay que dejar al pequeño que él mismo por experiencia propia se dé cuenta y de lo que pasa en la vida, ¿verdad? Y algo más para estimular esta etapa es jugar con él, juegos simbólicos, donde se hagan actividades, donde él sea el personaje de prioridad, ¿verdad? En algún drama, alguna actuación, ¿verdad? Eso es lo que considero fortalecer estas etapas que son bastante importantes. Otra de las etapas que Jean Piaget nos señala es un periodo de operaciones concretas. En las operaciones concretas va de los 7 años a los 11 años aproximadamente. Acá pues el pensamiento de él es ya bastante lógico, ya utiliza la lógica para resolver problemas. Ya acá es una etapa en la que ya está en la escuela, una etapa escolar
ya sabe ya hacer ejercicios matemáticos. Lo único que aún no se ha desarrollado en el pequeño es, por ejemplo, el pensamiento abstracto. El niño acá solamente es capaz de percibir y analizar las cosas que él mira, lo que él puede experimentar, ¿verdad? Todo lo que esté a su alcance. Él es capaz de codificar cualquier problema, cualquier situación que esté a su alcance, ¿verdad? A su percepción, pero aún no asimila aquellos sucesos, aquellas acciones abstractas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Una de las formas para potenciar este periodo es, por ejemplo, ayudarlo en las resoluciones de ejercicios matemáticos. Por ejemplo, dejarle sumas, restas, no grandes por supuesto, y ayudarlo constantemente. Que él se siente a la par de una persona adulta a resolver ejercicios que le dejen en la escuela o que le deje el papá. Esto ayuda bastante a fortalecer el desarrollo cognitivo. La idea es plantearle situaciones que a él le interesen, ¿verdad? Y problemas que uno considere que él puede resolver. Y no dejarlo solamente por sí solo. Nosotros debemos ayudar al niño que se encuentra en esta etapa para que pueda ir desarrollando sus facultades cognitivas. La última etapa que nos menciona Jean Piaget es la etapa de operaciones formales, pues ya acaba de los 11 años en adelante. 11, 12, 13, 14, 15 años, ¿verdad? Pues acá ya su razonamiento ya es bastante lógico, ha desarrollado más la lógica, ya tiene desarrollado el pensamiento y razonamiento abstracto, cosas que él no ve, pero si ya las piensa, las imagina, ¿verdad? Es capaz ya de plantear hipótesis, posibles respuestas a diferentes problemas. Lo que se debe hacer para potenciar esto, en opinión personal, es hacerle preguntas que uno considere que lleven a él a un análisis profundo, ¿verdad? Para que él pueda dar respuesta. Y algo más que estaba investigando es que se debe con el pequeño hacer debates donde él esté profundizado en un tema, ¿verdad? Y acompañarlo en un debate, a debatir con él para que él pueda defender sus puntos de vista, sus creencias, su conocimiento, ¿verdad? Eso es bastante interesante. Otro de los personajes que nos destaca una teoría de desarrollo infantil es Watson. Y él nos desarrolla la teoría conductista, ¿verdad? Y él nos proporciona ciertos detalles, por ejemplo, que se desarrollan en el infante y cómo se debe potenciar el desarrollo, ¿verdad? En el niño. Él dice que hay un estímulo, que ese estímulo genere cierta respuesta y que esa respuesta también pueda estar condicionada, ¿verdad? Y que esa respuesta que el infante dé a diferentes acciones también esté condicionada y tenga un refuerzo. Entonces, esto es lo que él nos proporciona, los estímulos, las respuestas, las condiciones, los refuerzos y los castigos. Esto ayudará a que el pequeño vaya desarrollando y aprendiendo más
en su conducta, a cómo comportarse como ente en su contexto, en el lugar donde esté, ¿verdad? Por ejemplo, si está en la casa, los padres deben estimular la conducta en él, cualquier conducta que sea. Por ejemplo, el de saludar todas las mañanas, el de decir los buenos días. Entonces debe haber un estímulo. Con un estímulo, por ejemplo, que él diga buenos días, y cada vez que diga buenos días, si lo dice sin que nadie se lo pida, pues se gana, por ejemplo, un chocolate o algo así. Algo que estimule a él a reaccionar de cierta forma. Ese estímulo obviamente va a tener una respuesta por parte de él. Esa respuesta debe estar condicionada. Si se logra hacer, se le da el premio. Si no lo hace, pues es no darle el premio y es la condición, ¿verdad? Es una conducta que va a estar condicionada. Si él saluda, él hace eso, entonces se le debe reforzar diciendo que si lo hace para la próxima, pues se le va a dar otro premio o algo así, ¿verdad? Entonces se deben tener refuerzos para que el pequeño pues vaya practicando esa conducta que uno quiere fomentar en él. En caso de que no se hiciera, se debe tener en cuenta y el pequeño debe saber que va a tener cierto castigo. El hecho de que no haga, de que no practique alguna conducta que uno quiere, ¿verdad? Entonces son pasos que Watson nos dice, ¿verdad? Que es bastante interesante en el hecho de la conducta del pequeño. Otra de las teorías es la teoría psicosocial. Esta viene dada por el famoso Erik Erikson. Y Erik Erikson nos da unos estándares. Por ejemplo, él dice que de 0 a 1 año se le considera como infante y solamente procura él estar asociado con la madre, pues es la persona con quien pasa más tiempo, de 0 a 1 año. Y lo que en él hay es bastante fe, porque confía bastante en su madre, ¿verdad? De 2 a 3 años considera ya un bebé, pues en esta parte pues él ya domina ya su autoestima, ya siente vergüenza, el hecho de que otra persona lo agarre, por ejemplo, ya siente vergüenza y ya él decide si irse con alguna otra persona o quedarse con su mamá, ¿verdad? Algunos se van, algunos no quieren irse con otras personas que lo quieran abrazar, por ejemplo. Entonces en él ya se desarrolla una virtud muy interesante y es la voluntad, ¿verdad? Porque él acá ya decide. Es entre los 2 a 3 años. De los 3 años a los 6 años es otra etapa que le llamamos la etapa preescolar, porque está ya preparándose para ir ya a la escuela. Pues las personas con las que acá suele relacionarse es en familia, con papá, con mamá, con sus hermanos y otros familiares que estén cercanos a él, ¿verdad? Es toda su familia. Una de las virtudes que se destacan bastante acá en él es el coraje por hacer algo, ¿verdad? Acá se ve más travieso, corriendo de un lado para otro, muy curioso, tocando lo que no debería tocar, todo, ¿verdad? Entonces, acá él se encuentra en un coraje por explorar, por ver, por mirar todo, ¿verdad? Y no tiene aún la capacidad de analizar si algo que va a hacer le va a resultar mal, le va a causar algún daño o no, ¿verdad? Él simplemente hace lo que él considera hacer, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos en la etapa preescolar.
La otra etapa que va de los 7 a 12 años es la etapa escolar, pues acá ya prácticamente el pequeño ya, ya empieza ya a ir a la escuela, sus primeros años ya en la escuela, ya acá prácticamente ya está con sus compañeros, con sus amigos de la escuela, también entre familia. Ya en él ya se desarrolla competencias, ¿verdad? Él ya va más por competencias, él ya siente que debe hacer las cosas bien, él ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Acá el ambiente en el que se desarrolla pues ya es el vecindario, no solamente entre familias, sino ya entre sus vecinos y compañeros de la escuela. Se da entre los 7 a 12 años aproximadamente, ¿verdad? Y de los 12 a los 18 es otra etapa en el que el pequeño acá pues ya no es pequeño exactamente, pues entre 12 a 18 años pues ya es un adolescente. Acá algo que se destaca en él es la identidad, porque acá él ya quiere decir quién él es, ¿verdad? Y ya trata de ser diferente a sus compañeros. Acá hay el grupo, el contexto en el que se desarrolla, pues ya son grupos de escuela, ¿verdad? Entre amigos también. Y ya hay confusión de grupos, él ya interviene en grupos, él ya participa, ¿verdad? Y una de las virtudes acá desarrolladas también es la fidelidad. Él es bastante fiel en esta etapa, ¿verdad? Si dejan algún trabajo o algo, pues él trata de ser fiel entre los grupos de trabajo, entre las responsabilidades que él tiene. De los 18, 20, 21, 22 años más o menos, ya se considera ya un adulto joven. Acá ya se determina la intimidad, ¿verdad? Versus el aislamiento. En él ya sus compañeros de relación pues prácticamente son sus amigos. Acá ella se desenvuelve con amigos. Y una de las virtudes que también se desarrolla en él es el amor, ¿verdad? Es cuando empieza ya a sentir ya amor, atracción hacia el sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, él está acá en una de las etapas de mayor apogeo y de vital importancia, en la que es bastante interesante y muy importante que los padres presten bastante cuidado cuando los pequeños ya han llegado a esta etapa, porque requiere de mucha ayuda, un acompañamiento por parte de los padres, requiere que se les dé consejos para que puedan comportarse de la mejor manera cuando están en esta etapa, porque suelen estar bastante inclinados a relacionarse con amigos, compañeros, que los inviten a drogas, por ejemplo, ¿verdad? O a enamorarse de alguna chica, algún chico, ¿verdad? El que no sea de quizá de su conveniencia, ¿verdad? Entonces es bastante importante la intervención de los padres cuando se está en esta etapa. Cuando va de los 21 años en adelante ya se considera un adulto medio, ¿verdad? Ya es cuando ya la persona acá pues ya está bastante grandecita. Ya se encuentra en por ejemplo, un hogar, sus compañeros, acá pues ya puede ser que tiene su esposa, sus hijos, y ya su centro de atención pues ya es su casa, ¿verdad? Acá se encuentra la generalidad, la autoobservación, absorción, trabajos, ¿verdad? Y una de las virtudes también que se desarrollan acá es el cuidado que tiene acá él
hacia su familia. Puede ser la madre hacia sus hijos, de igual forma el padre hacia sus hijos. Tiene el mayor centro de atención es su casa y los suyos. Más o menos acá, 20, 30 años, 40 años. De los 40 años en adelante ya se considera ya un adulto ya maduro o ya llegando a la vejez. Pues acá se considera ya una de las virtudes es su sabiduría por los años de experiencia que ha tenido. Acá él es íntegro versus desesperación, sabe que ya ha vivido bastante tiempo, ¿verdad? Y acá sus compañeros, su centro de relación pues son todos los humanos o los suyos, ¿verdad? Vuelve a su familia nuevamente, ¿verdad? Eso es lo que Erikson nos presenta, el psicoanálisis. Tenemos otra teoría, que es la teoría sociocultural cognitiva. Esto nos la postula Vygotsky, ¿verdad? Y Vygotsky fue uno de los que dio las bases para el constructivismo, ¿verdad? Él dice que esta teoría es la que hace que el niño empiece a crear su propio aprendizaje, empiece a fomentar aquello que le va a servir, aquello que va a necesitar más adelante, ¿verdad? Acá Vygotsky dijo que se tiene atención, número 1, sensación, percepción y memoria, ¿verdad? Son 4 puntos los que destacó Vygotsky, ¿verdad? La atención, porque acá el pequeño debe estar atento, se debe estimular la atención, la sensación que él pueda percibir, y no solamente percibir, sino percibir para él en beneficio, qué beneficio le trae cierta acción, y percibir los resultados o los beneficios de algo, ¿verdad? Y la memoria, ¿verdad? Eso es lo que se estimula, se desarrolla y se destaca en esta etapa sociocultural cognitiva, porque es prácticamente la asimilación en su cabecita de lo que se hace en sociedad y lo que se practica en cultura, ¿verdad? Y todo esto pues él lo va asimilando, lo va construyendo, acá él mismo prepara todo su aprendizaje en camino a un constructivismo, ¿verdad? Vygotsky consideraba que todo ser humano ya nace con ciertas habilidades, ya viene ya el pequeño con ciertas habilidades, ya para empezar a desarrollarlas ya en la vida real y práctica. Eso es lo que nos dice Vygotsky. Tenemos otra teoría, que es la teoría psicoanalítica. Esto fue postulado por Sigmund Freud. Él considera algunos estadios, etapas por las que atraviesa una persona, y la primera que él considera es la etapa oral. En la etapa oral, acá pues el pequeño explora su mundo a través de la boca, con la boca. Es acá donde él pues por cualquier cosa todo se lo echa a la boca, inclusive los mismos dedos, las partes de su mismo cuerpo, cualquier cosa que encuentre, sea así un teléfono, sea así un lapicero, algún cuaderno, alguna piedra, algún pedazo de plástico, lo que encuentre, todo. Él trata de percibirlo a través de la boca, con los sabores, ¿verdad? Y él no toma en cuenta si algo esté sucio, le conviene o si no le conviene gustarlo, ¿verdad? Él acá explora su mundo a través de la boca, llamado acá oral, ¿verdad? Eso va
de los 0 meses a los 18 meses, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Llegando a los 18 meses, pues va adentrando a otra etapa que va de los 18 meses a los 3 años. Acá se considera una etapa anal, donde acá el infante, pues una de las características que más se detalla es que él siente bastante satisfacción y placer, el hecho de ir, por ejemplo, al baño y experimentar sus heces, ¿verdad? Él acá siente satisfacción, el hecho de ir, por ejemplo, al baño, disfrutar de su orina, de sus heces y explora su mundo a través de ello. Es lo que más se destaca. El paso número 3 es una etapa fálica. En la etapa fálica se considera que va de los 3 años a los 6 años. Y acá su mayor placer ya no es con la boca, ya no es con sus heces, sino que es ya con sus genitales, ¿verdad? Él juega con sus genitales, trata de pasar tiempo explorando sus aparatos, su aparato, ¿verdad? Reproductor, si es hombre, pues su aparato reproductor masculino y así, ¿verdad? Si fuera mujer, pues el aparato reproductor femenino. Eso es lo que se tiene en la etapa fálica. Terminando la etapa fálica, que va de los 6 años, viene una etapa llamada latencia, que va de los 6 años en adelante. Más o menos 6 a 11 años, más o menos. Acá se considera latencia esta etapa. Lo que más recalca acá es en la latencia es el ego y el superego. Acá él empieza ya a asimilar las cosas como para él y para los otros también. Se encuentra en un periodo de latencia. Acá aún no ha estimulado muy bien el placer hacia el sexo opuesto, pero ya va en camino de. Ya de los 11 años más o menos, 12 en adelante, ya entra a la etapa genital. Acá pues ya él explora cambios en su cuerpo, también él siente placer en sus genitales, y específicamente se siente atraído hacia el sexo opuesto y es llamado a tener relaciones sexuales, ¿verdad?, con el sexo opuesto. Eso es lo que nos dice Sigmund Freud. Y todas estas etapas son bastante interesantes porque hablan del desarrollo de un pequeño, ¿verdad? Y el cuidado que se le debe tener cuando se encuentran en estas etapas para que no tenga ningún problema, ningún estorbo, ¿verdad? Y nada le estorbe. Nosotros como mayores, ¿verdad?, ya de experiencia en cada etapa, debemos ayudar y acompañar a los pequeños que se encuentran en estas vías a que mejoren su desarrollo, ya que cuando están pequeños pues solamente entran a esa etapa y no tienen ninguna experiencia, no saben ni cómo su cuerpo va a reaccionar. Entonces es muy interesante y también importante el hecho de que los padres participen que participen en un acompañamiento cuando se está en una etapa como esta. Eso es lo que tengo para presentar. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Espero su comprensión, ¿verdad?, con respecto a esta actividad.